Y polémica genera la aprobación en general en el Senado del proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que, según el gobierno, podría dejar libres a cerca de 12.000 reos. El presidente Boric, de hecho, llamó al Congreso a reflexionar y no retroceder en materia de derechos humanos en nuestro país. Vamos a hablar de este tema. Para eso estamos en conversación con el ex fiscal, el abogado Carlos Gajardo. Carlos, muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, desde lo moral, pero también desde la técnica legislativa han habido críticas a este proyecto. Vamos hablando también de lo que tiene que ver con una iniciativa que, bien simple en términos del articulado, son 21 páginas, pero más bien es el argumentar y el llegar, digamos, a esta posibilidad de conmutación de penas. En lo primero, ¿cuál ves tú que son las principales falencias o los temas también que se pueden ir solucionando con indicación a través de este proyecto? Son demasiadas falencias, Nicolás, que a mi juicio no pueden ser arregladas simplemente con indicaciones. Yo creo que este proyecto debió haber sido rechazado en general porque se compone básicamente de 4 artículos y la opinión técnica de la Corte Suprema, que tuvo que informar este proyecto, criticó los 4 artículos por distintas materias, ¿no? Básicamente por lo genérico, lo vago, lo poco preciso que son cada una de sus indicaciones y por lo tanto la puerta abierta que genera para una serie de situaciones. Eso en lo técnico. Ya. Pero en el fondo, sin duda, este no es solo un problema de derechos humanos, que ya es grave, ¿no? Que deja en libertad a una serie de violadores a derechos humanos, sino que también, y creo que esto también es muy relevante para la ciudadanía, deja en libertad a una serie de criminales por otro tipo de delitos muy graves que no tienen ninguna relación con derechos humanos, con sicariatos, con violaciones, con crimen organizado. El articulado de este proyecto de ley distingue diversas situaciones. En un caso, para los mayores de 70 años, no es necesario ni siquiera acreditar algún tipo de enfermedad. Basta con que se tenga la edad más un número de años cumplidos de cárcel, de tal manera que la suma de ambos, la edad más los años que ha estado efectivamente en prisión, sume 80, Sí. y eso significa que inmediatamente se queda en libertad sin necesidad de acreditar ningún tipo de enfermedad. Pero adicionalmente se le otorga también la libertad, estamos señalando, ¿no es cierto?, que se otorga que se deba cumplir en la casa de manera domiciliaria el resto de la pena, a aquellos condenados que tengan una enfermedad crónica, Nicolás. ¿Tiene Una enfermedad especificar crónica cuál es tener enfermedad asma. crónica? No lo especifica, pero está claro cuáles son. Asma, diabetes, hipertensión, y por lo tanto cualquier persona que tenga esa enfermedad, sin importar su edad, una persona de 20 años, de 30 años, de 40 años, y que alegue que su tratamiento no es adecuado en la cárcel, también debe ¿Carlos? ser puesto en libertad para seguir cumpliendo su condena en la cárcel. Es francamente demencial lo que se ha aprobado ayer en el Senado y yo creo que este proyecto no puede continuar adelante. Es un grave riesgo no solo para el respeto de los derechos humanos, que ya es importante, sino que es un grave riesgo para la seguridad del país dejar esta cantidad de criminales ya condenados en libertad en sus casas. Déjame detenerme en este punto que ha sido ampliamente discutido, digamos, el día de hoy, bueno, también la tarde y durante todo este proceso, que ha sido el de las enfermedades crónicas. A tu juicio, ¿qué riesgos hay de que no se defina la edad? Porque no la define, en lo que tiene que ver con los enfermos crónicos. De hecho, dice, y voy a citar, en el artículo 3, letra A, al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impide recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. ¿Cuál es el riesgo que no se defina una edad, por ejemplo, en este caso? Es que al no definirse la edad significa que con cualquier edad tú puedes acceder a este derecho, porque además la normativa no le da una facultad al tribunal. Cuando eso ocurre, la norma dice podrá, el juez podrá otorgar la libertad, sino que la norma dice deberá. Es imperativo que el juez en estos casos decrete la conmutación de la pena, eso significa en buenas palabras que se siga cumpliendo una condena en la casa, a una persona que acredite, independiente de la edad que tenga e independiente del delito por el cual haya sido condenado, que si tiene esta enfermedad crónica, y eso la Corte Suprema también se pregunta, ¿cómo se acredita eso? Porque acá no se establece que esto sea acreditado, por ejemplo, por el Servicio Médico Legal, sino que bastaría cualquier manera, un certificado de un médico cualquiera, ni siquiera de especialidad, y que esto entonces significa que el tribunal está obligado a entregar este beneficio si es que se acredita, ¿no?, que su tratamiento no es adecuado en la cárcel.
Obviamente, Nicolás, si usted va a comparar, por supuesto que siempre el tratamiento fuera de la cárcel va a ser mejor, pues va a ser más adecuado que el que está dentro. Entonces, la normativa es muy deficiente técnicamente, pero lo que genera en consecuencia es que un número demasiado grande, el gobierno que tiene la cifra ha dicho que podrían ser hasta 12.000 personas condenadas que hoy día están cumpliendo penas de cárcel, pudieran estar al otro día en sus casas en libertad. Siguiente pregunta, ¿quién va a controlar que estas personas estén efectivamente en sus casas cumpliendo su condena domiciliaria, ¿no? Eso es evidente que también es incontrolable. Entonces, a mí me parece que aquí ha habido una falta de reflexión por parte del Senado de las consecuencias de lo que están legislando, a pesar de que diversas instituciones, el gobierno por una parte y la propia Corte Suprema se lo ha advertido. Yo creo que ha habido una frivolidad muy grande para haber legislado en general de esta manera. El proyecto de ley tiene que seguir avanzando, pero lo que se ha aprobado, lo que hoy día, lo que ayer, ¿no es cierto?, los senadores dieron por bueno, es lo que estamos conversando. Ahora, Carlos, usted mencionaba lo que fue este informe de la Corte Suprema, del máximo tribunal, y quería tomar un punto que me parece interesante también de conversar. Dice que este informe que destaca que el proyecto está alineado con tratados y estándares internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, el Estatuto de Roma y las reglas Nelson Mandela. Eso por el lado, digamos, positivo que se podría decir, la mirada positiva que tiene la Corte Suprema sobre el proyecto, pero dice, sin embargo, se plantea la salvedad que estos estándares pueden estar en tensión con obligaciones importantes del Estado relativas a delitos de lesa humanidad, o sea, que entraría en conflicto, digamos, uno con otro. Eso también es un tema bien profundo, digamos, desde la técnica legislativa, pero por sobre todo de lo que nos comentaba el ministro de Justicia, ex ministro de Justicia, Luis Cordero, moralmente inaceptable este proyecto. ¿Qué opina usted? Bueno, tiene también esta consecuencia, ¿no es cierto? Yo creo que se ha planteado mucho la discusión respecto a los problemas que esto genera en condenas vinculadas a derechos humanos, pero a mí me ha interesado sobre todo poner el punto respecto a la consecuencia de crímenes ordinarios distintos de los derechos humanos. Delitos comunes, graves, gravosos, pero delitos comunes obviamente distintos de lesa humanidad, por supuesto. Sí, pero en el tema de derechos humanos, Nicolás, todas las convenciones que Chile ha ratificado y que son obviamente muy necesarias, indica que la principal garantía de no repetición que tienen los estados para que no se vuelvan a cometer estos crímenes de lesa humanidad son que sean efectivamente castigados. En esto, Europa nos lleva a la delantera, ¿no es cierto? Porque cuando se quiere comparar con países más desarrollados y todos los crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad vinculados al nazismo, a la Segunda Guerra Mundial, se persiguieron independiente de la edad y de las condiciones que tuvieran las personas. Si efectivamente la única garantía que tiene una sociedad para no repetir tan graves hechos es que esos sean efectivamente sancionados. Piense que muchas de estas condenas se han dictado 30, 40 años después de ocurridos los hechos y por lo tanto, por supuesto, las personas tienen una edad avanzada. Si se acepta este proyecto de ley, si se termina concretando como está hoy día, eso va a significar que todos los internos que hoy día están en Punta Peuco, que por supuesto tienen todos los requisitos para acceder a este beneficio, salgan en libertad. Que es el propósito, que el mensaje, ¿no es cierto?, que la motivación de este proyecto de ley tiene. Entonces yo pediría en esto ser responsable. Si lo que se quiere aquí es hacer una ley de punto final encubierto, que eso es lo que es, bueno, que se diga derechamente y que se discuta en esos términos, pero hacerlo de esta manera tramposa, con la que finalmente se va a generar como consecuencia que otros delincuentes de alta peligrosidad también accedan a estos beneficios, a mí me parece que es muy peligroso ya no solo para el respeto a los derechos humanos, sino que es peligroso para la seguridad de la ciudadanía. Claro, porque se ha criticado que no hay un catálogo de delitos o excepciones, digamos, lo que podría ser eventualmente esta norma. Usted señalaba también de los enfermos crónicos, que tampoco hay una mención a qué enfermedades crónicas se está desarrollando y para qué decirle edad. Pero también llama la atención lo que es la letra C del artículo 3. Leo, al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuado por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Sabemos la realidad, digamos, de la situación penitenciaria, que habla de una discapacidad, tampoco especificando cuál, digamos.
que puede ser de cualquier tipo y que justamente muchas de las discapacidades son a consecuencia de la comisión de delitos. No piense usted en todos los condenados que han sufrido algún tipo de lesión justamente en temas de tráfico de drogas, de quitadas de drogas, de robo, en que terminan por estos mismos hechos con cierta discapacidad. Bueno, esa discapacidad terminaría jugando en su favor, pues le permitiría, a pesar de los graves hechos que se han cometido, que terminen cumpliendo su condena en el domicilio. Fíjese usted, Nicolás, que es bueno que ejemplificar esto con casos, ¿no? Sí. Se ha dicho, y esto se dijo por parte del Ministerio de Justicia, que delincuentes tan graves como Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, que tiene a su haber más de 14 muertes de distintas mujeres en el norte del país. De aprobarse esta norma como está, al otro día tiene que ser puesto en libertad. Yo le pongo un caso que me toca de cerca, María del Pilar Pérez, que me tocó como fiscal investigarla. Si se aprueba esta ley, al otro día María del Pilar Pérez tiene que ser puesta en libertad. ¿Por qué? Porque tiene más de 70 años y ha estado más de 10 años en prisión. Claro. Ella está en prisión desde el año 2008 y por lo tanto tiene 16 años en prisión. Se cumplen perfectamente los requisitos de la ley y por lo tanto, sin acreditar enfermedad alguna, de aprobarse esta ley como está, al otro día Carlos, tendría que estar en libertad. Una persona que cometió sus delitos desde su casa, ¿no es cierto? Recordemos por qué fue ¿quién condenada María del Pilar Pérez, digamos, para también quienes quizás no asocian el nombre, probablemente recuerdan el nombre de la Quintrala. Es verdad, hay mucha gente que puede que no conozca el caso, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Es una mujer que ordenó el crimen de su ex marido y de la pareja que éste tenía en ese momento, para lo cual contrató un sicario. El sicario fue y mató a esas dos personas en abril del año 2008 y 6 meses después encargó el asesinato de su madre, de su hermana, de su cuñado y de su sobrina, que vivían al lado de su casa en Providencia. Y ese homicidio solo se concretó, y también del novio de su sobrina, de Diego Schmidt-Hebel. Y ese homicidio solo se concretó respecto de Diego Schmidt-Hebel. Y tras eso fue detenido, porque en la refriega, ¿no es cierto?, Diego Schmidt pudo desarmar al sicario y eso salvó a las demás personas que iban a ser asesinadas. Bueno, María del Pilar Pérez fue condenada por esos 3 crímenes, los que en años cuando hablábamos poco del sicariato, cuando todavía en Chile básicamente no existía el sicariato. A mí me tocó investigar ese caso y teníamos muy poca experiencia, tanto los fiscales como las policías, en lo que era el sicariato. Después, por supuesto, esto ha venido en aumento. Esos crímenes ella los planificó desde su casa. Y entonces lo que esta ley propone, lo que los 23 senadores ayer votaron, fue que María del Pilar Pérez vuelva a su casa a vivir plácidamente hasta que muera, ¿no es cierto? Porque ella está condenada a cadena perpetua. Yo creo, de buena fe, que los senadores no han dimensionado la gravedad de lo que ayer aprobaron. También hay otro caso que ha sonado muchísimo, Hugo Bustamante, de la niña Ámbar. Y también considerando, y quiero agregar, hablemos de ese ejemplo. En términos de lo que también ha sido una discusión más allá de este proyecto, los informes de Gendarmería, sí. ¿El proyecto no considera también una evaluación por parte de Gendarmería? Sabemos que los informes de Gendarmería también han sido puestos en cuestión, por ejemplo, el caso de lo que sucedió con Hugo Bustamante, si mal no recuerdo. Bueno, así es. En el caso de Hugo Bustamante hay una diferencia en cuanto a que él tiene 60 años, ¿no? Y por lo tanto no tiene el tope de edad que se exige de los 70. Sí o sí saldría en libertad en 10 años más cuando cumpliera los 70 años o si es que pudiera acreditar que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. En esos casos también podría acceder al beneficio. Pero lo que también reprocha Nicolás la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley es cómo se va a acreditar, ¿no? Porque acá no hay una institución que esté a cargo de decidir quién tiene una enfermedad terminal o quién tiene una enfermedad crónica. No se establece, por ejemplo, que eso fuera el resorte del servicio médico legal. Y por lo tanto la Corte se pregunta, ¿basta el informe de un médico, un certificado médico, de un médico general? ¿Es necesario un certificado de un especialista? Es de una vaguedad absoluta. Y esto no hay que ser adivino para entender lo que va a significar. Pues va a significar entonces que cada uno va a tratar de conseguirse el certificado que lo ponga lo más enfermo posible, ¿no es cierto? Y con todo el escándalo que hemos tenido en los últimos años con las licencias médicas falsificadas. Este proyecto de ley incentiva a que usted, junto con tener un abogado que lo defienda, va a tener que tener también un médico que le haga un informe ad hoc a su situación. Es francamente una situación que en un Estado de Derecho no se puede tolerar. Sí, me apuntan algo que es súper relevante también en este análisis y en esta conversación, Carlos, agradeciendo el tiempo como siempre, ¿no?
estamos hablando de las personas condenadas y el efecto que tendría en esta eventual, si el proyecto se aprobara, y esto sigue en discusión evidentemente, recordemos que ha aprobado en general, está en primer trámite en el Congreso. Estamos pensando en las personas que se le podría conmutar las penas, pero también es súper relevante las víctimas de aquellas personas condenadas, los familiares de las víctimas, cómo se protegen los derechos de ellos, cómo también analizarlo desde el punto de vista de la discusión legislativa, pero también humana en este caso. Absolutamente. ¿Alguien le ha preguntado a las víctimas de alto hospicio qué les parece lo que se está resolviendo acá? ¿Alguien le ha preguntado a las víctimas, a las distintas familias de las personas que fueron asesinadas por la Quintrala, qué les parece este proyecto de ley? A mí me tocó conversar ayer con parte de esas víctimas y la verdad que están entre sorprendidas, enrabiadas, atemorizadas, todas las sensaciones por lo grave de lo que se está legislando de una manera absolutamente sorpresiva. Soy además querellante de un caso que se conoció la semana pasada, ¿no? Del homicidio de un empresario donde el autor intelectual habría sido, está en prisión preventiva hoy día, un abogado de 75 años, ¿no? Y además está en prisión su yerno, el reggaetonero Gibbons, ¿no? Un caso que ha salido en la prensa. Perfecto. Bueno, un caso de ese tipo también, pues. También por la edad, por las enfermedades que tiene el que está hoy día sindicado y en prisión preventiva como autor intelectual de este delito, también tendría este derecho. ¿Alguien le ha preguntado a las familias qué les parece esta normativa? Evidentemente, en mi calidad de abogado he podido conversar con ellos y también su situación es francamente de todo lo que les señalo, ¿no? De estupefacción, de rabia, de sorpresa. Este es un proyecto que se ha hecho de espaldas a las víctimas y que, yo insisto, quiero pensar de buena fe, los senadores no han dimensionado la gravedad de las consecuencias que esto va a generar. Ahora, le pongo en el caso, y usted lo decía desde el comienzo, indicaciones más o menos, esto debería ser rechazado a juicio suyo. Si se ingresan indicaciones para corregir el tema de la edad, el tema del catálogo de delitos que puede o no puede, la eventual conmutación de pena, en términos también de lo que es la necesidad de quién puede definir cuando hay una enfermedad o no que sea parte de los requisitos, esas indicaciones podrían seguir, perfeccionar el proyecto de ley y eventualmente seguir esa discusión a juicio suyo. Yo creo, Nicolás, que este es un proyecto que no tiene arreglo, porque todas las situaciones que se mencionan, aunque usted las corrija, van a seguir siendo problemáticas. El único caso que yo creo que es discutible si una persona puede recuperar su libertad, obviamente esta es mi opinión, ¿no? Puede ser que alguien estime que un delincuente peligroso puede estar en su casa y bueno, será la suya. Yo creo que la ciudadanía eso no lo permite, no lo acepta y no lo quiere. Cuando la ciudadanía entienda lo que se aprobó ayer, le aseguro que la aprobación, el respaldo que va a tener este proyecto y los senadores que lo están respaldando va a ser bajísimo. Yo creo que el único caso en que esto es posible de discutir es con aquellos condenados que están en una enfermedad terminal y que hay certeza con informes serios, ¿no es cierto?, del servicio médico legal, por ejemplo, que eso es así, que esa muerte se va a producir en días o semanas. ¿Pero incluido condenados por delitos de lesa humanidad? Los que sean. Okay. Esos casos, Nicolás, están ya hoy día considerados en nuestra legislación de dos maneras. La Corte Suprema en diversos casos ha establecido que si se acredita efectivamente la enfermedad terminal, esa persona puede terminar de cumplir su condena por los días que le quedan en su casa. Hay diversos recursos de amparo. Yo en mi cuenta de Twitter publiqué uno de esos. La Corte Suprema ha acogido amparos y eso lo ha establecido de que puede suceder. Y además hay casos en que ha operado el indulto presidencial. El presidente de la República tiene la facultad de en esos casos aplicar indulto y eso también se ha hecho. Entonces aquí se está intentando generar una norma donde no hay un problema, pues. Si los casos que son verdaderamente problemáticos, que son casos acreditados de enfermos terminales que hayan sido condenados, ya están resueltos hoy día por nuestro sistema vía estos recursos de amparo de la Corte Suprema o vía el indulto presidencial. Y por lo tanto, intentar innovar, lo que está haciendo es, como le decía, hacer una ley de punto final encubierto. Acá lo que se quiere hacer es básicamente que todas las personas condenadas por crímenes de derechos humanos durante la dictadura recuperen su libertad. Eso, sincérenlo, eso es una ley de punto final encubierto y discútanlo así. Pero de la manera que lo están haciendo, están generando un forado que a mi juicio es terriblemente peligroso para otros delitos extraordinariamente graves y que en una situación compleja de inseguridad solo va a causar que se aumente
la comisión de delitos y la inseguridad consecuente por ello. Carlos, nos quedan algunos minutos, pero quiero plantear el siguiente punto, que ha sido parte de la discusión del debate, el debate sobre este proyecto, sobre anteriores proyectos, sobre usted lo que apunta, ¿no? Y con dos conceptos que se compiten, digamos, en la visión de uno u otro sector. Justicia versus revancha. Revancha versus justicia. ¿Cómo ve también eso? Porque es parte bien medular, digamos, de lo que ha sido la historia de este tipo de iniciativas de ley. El derecho penal, Nicolás, no busca revancha. El derecho penal busca dos cosas. Busca, por una parte, retribución, es decir, que la persona que ha cometido un delito sea castigada, y por otro lado, prevención, en dos variantes. Prevención general, que todas las personas que conforman la sociedad sepan que si cometen un delito grave van a ser condenados, y prevención especial, que el sujeto específico que ha cometido el delito sepa que va a ser condenado y que tenga una condena que impida que siga cometiendo delitos en el futuro. Esos dos conceptos son la base del derecho penal, la retribución y la prevención. Y esta norma lo que hace es poner en tensión, es debilitar tanto la retribución, deja de haber castigo para el que cometió un delito grave y deja de tener el efecto preventivo. Si las personas saben que aduciendo una determinada edad o aduciendo una determinada enfermedad menor, porque estamos hablando de enfermedades crónicas que son enfermedades menores, no mortales, pueden evitar el castigo penal efectivo, por supuesto que eso evidentemente tiene un efecto de no generar la prevención necesaria, que es la base del derecho penal. Carlos Gajardo, agradecerle nuevamente el tiempo, Carlos, y esta conversación, ¿no?, que sigue, por supuesto, y revisamos en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Al revés, Nicolás, yo le agradezco la oportunidad porque creo que este es un proyecto de ley muy grave y creo importante que la ciudadanía se informe de las consecuencias que está teniendo aprobarlo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, nos vemos.